beneficio y quienes permanecen en el Señor. Y hubo una época en mi vida que tenía muchas aflicciones. Bueno, siempre hay aflicciones, pero hubo una seguidilla de cosas en mi vida, día tras día tras día. Y venía a mi mente esta palabra que voy a leer en esta noche, que decía, pegado a la vid. Me venía el pensamiento, pegado a la vid. Voy a hablar acerca de la vid verdadera, donde habla de que las ramas para tener frutos tienen que estar injertados o pegados a la planta, ¿no es cierto? No podemos separarle las ramas de la planta, no puede dar fruto, se seca. Y ese pensamiento, a pesar de que había leído muchas veces esta palabra, de estar ligado, pegado a la vid, era estar enchufado al Señor, recibir de Él energía, recibir la savia que da la planta a las ramas, recibir vida, recibir consuelo. Necesitamos, ahora vamos a ver en la palabra, vivir de esta manera, porque si no nos secamos. Nos secamos, no hay frutos. Muchas veces nos preguntamos por qué sigo con esta misma debilidad, por qué no cambio, por qué este carácter. Y bueno, porque nos estamos secando, nos estamos separados de la vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en San Juan, capítulo 15, verso 1. Ahí está, San Juan capítulo 15, verso 1 dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabes qué es una vid? Es la planta que produce las uvas. Eso es la vid. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Ahí estamos viendo las funciones, ¿no? Y toda rama o pámpano, dice también la Biblia, significa ramas. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí también hay un mensaje importante de la limpieza para llevar más fruto, pero no vamos a ir ahí. Vamos a continuar la lectura. Ya vosotros estáis limpios, le dice Jesús a sus discípulos, por la palabra que yo les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco vosotros si no permanecen en mí. Miren esa comparación. Dice el Señor Jesús, permanezcan en mí, así como la rama permanece en la vid y lleva fruto. Qué sencillo que era el Señor para dar ejemplos y dar una gran enseñanza con este ejemplo tan sencillo. Estamos en el mes de las verdades, el día de la verdad. Ya no celebrando a Jesús, ya estamos en marzo y vamos a hablar de la verdad. Bueno, en esta palabra vamos a ver muchas verdades. Y una de esas es que permanecer en el Señor nos da vida. Permanecer en el Señor es lo que nos mantiene con frutos. Nos mantiene verdes, saludables. Y dice la palabra, permaneced en mí, el versículo 4, y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí misma,
Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos queridos, esta es la clave para llevar fruto en nuestra vida, permanecer en el Señor. Ahora, ¿qué es llevar fruto? No quiere decir traer a todos los amigos, familiares, tener muchos de esos frutos, no. Es fruto en nuestra vida, en nuestro carácter. Mostrar frutos de cambios, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros no tiene que cambiar nuestra forma de hablar? Los gritos, el chisme, los malos pensamientos, las malas miradas, las malas palabras, la falta de paciencia. Podemos nombrar vicios, adicciones. Y es permanecer en el Señor. Esa es la clave. Nuevamente el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Qué tremenda palabra. Nada podemos hacer, nada bueno. ¿Le ha pasado a usted cuando estuvo días sin buscar al Señor, días sin orar, sin leer la palabra, y salen las cosas viejas? Vuelve a salir el carácter, las malas palabras, los gritos. Salen todas las cosas viejas. Porque no permanecemos en la vid. Nos secamos. Lejos de mí nada pueden hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama seca. Se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Y arden. Usted sabe que un hijo de Dios siempre va a volver. Nos podemos alejar un tiempo, pero el Hijo de Dios vuelve a la casa del Padre, como el Hijo pródigo, vuelve. Un hijo de Dios tiene que permanecer en el Señor. En el Antiguo Testamento había algunos profetas que decían: vive el Señor en cuya presencia estoy. En su vocabulario estaba siempre esto: vive el Señor en cuya presencia estoy. Y decían las cosas que le decía el Señor que digan. Cuando decían en cuya presencia estoy, quiere decir que ellos vivían todo el tiempo conectados al Señor. Vivían todo el tiempo en sus pensamientos ligados al Señor. Todo lo que hacían estaba el Señor presente. A ver, el Señor siempre está presente y está viendo todo lo que hacemos, pero nosotros no tomamos esa conciencia. Ahora, estar consciente de que vivimos en su presencia y viviríamos diferente, haríamos las cosas diferentes. Entonces, mientras usted cocina, alabe al Señor, hable con Él, que salga rica la comida. Mientras estás trabajando, que el Señor te guíe, te bendiga, te cuide tu familia, tus hijos, tu esposa. Estar constantemente conectado al Señor. Mientras vas en la moto, en la bicicleta, mientras haces tus cosas, estar conectado con el Señor. Eso significa permanecer en Él. Todo el tiempo. Todo lo que hace el creyente tiene que ser guiado por el Señor. Y cuando hacemos algo mal también, inmediatamente: Señor, perdón. Vivimos conectados. Vivimos en su presencia. Versículo 7. Si permanecéis en mí. En esta noche de oración quería leer este versículo.
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremendo esto. Aquí hay una promesa condicional. Vos querés recibir todo lo que pedís. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo a leer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y serán hechos. Entonces, para recibir, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en mí. Es imposible permanecer en el Señor si su palabra no permanece en nosotros. Imposible. Vos decís, sí, yo voy a la iglesia, yo canto, oro, pero si su palabra no está en tu vida, no estás permaneciendo en Él. Justamente ayer hablaba con un joven que está muy bien, está saliendo de algunas situaciones, viene a la iglesia, se siente bien, y hay muchas cosas que está obrando el Señor en su vida, y le digo, ¿cuántos versículos de memoria sabes? ¿Sabes 2 versículos? Y ahí me dio. Hermanos, la palabra en nosotros es lo que nos mantiene firme. Lámpara es a mis pies tu palabra. O si querés caminar en la oscuridad y te vas a golpear, te vas a rasmillar, te vas a lastimar. Pero cuando hay luz, no. La palabra del Señor tiene que permanecer en nosotros. ¿Permanece en usted? Cuando viene el problema, la necesidad, la angustia, ahí viene la palabra a mi mente. Viene en mi ayuda. Pero si yo no la conozco, no la leo, no va a venir nada, ¿no? No es mágico, no viene mágica la palabra. La tenés que leer y memorizar. Entonces, en esta noche de oración podemos aprender que el Señor va a contestar todo lo que nosotros le pidamos si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Ahora, esto tiene una gran verdad. Porque si vos permaneces en el Señor, vas a pedir bien. Vas a pedir según su voluntad. Vas a pedir según el deseo de Dios. Porque estás ligado a Él. Porque muchas veces pedimos cosas que al Señor, el Señor no nos quiere dar. Pero si permanecemos en Él, vamos a pedir bien. Porque vamos a conocer su voluntad. Entonces hay muchos beneficios de permanecer en el Señor. Las oraciones son contestadas, vamos a llevar frutos, vamos a glorificar a Dios con nuestra vida, vamos a experimentar su amor. Eso vamos a leer ahora, dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice el versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas yo les he hablado para que en mi gozo estén ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Va a haber gozo en nuestra vida también. Hermanos queridos, el permanecer en el Señor
trae bendición a nuestra vida, trae beneficios a nuestra vida. El permanecer ligado a Él nos va a ayudar a dar fruto de cambios en nuestras vidas. Como les decía recién, te cuesta tanto dejar esa debilidad, ese vicio, ese carácter, esa forma de pensar, aquello que estás haciendo y no le agrada al Señor, te cuesta. Bueno, pegate a la vid. Tal vez sos una rama que está fuera de la vid. Te vas a secar. No va a haber fruto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder estar enchufado en el Señor todo el tiempo. Sabe que un hijo de Dios lejos del Señor y no está bien, nunca está bien, pierde el gozo, en su rostro se nota y hay aflicción, vienen las situaciones y no es igual. Lejos del Señor no es igual. En esta noche, noche de oración, vamos a buscarle y vamos a comenzar a estar ligado a Él, como una rama que lleva mucho fruto. Amén.